Bienvenidos a este tour por Colombia. Hoy hablaremos de la República de Colombia. Todo comenzó con la Constitución de Colombia en 1886. La Constitución Política de Colombia en 1886 fue una carta política nacional que rigió el ordenamiento jurídico de Colombia desde finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, cuando fue derogada por la Constitución de 1991. Fue promovida por Rafael Núñez, que era presidente de la República, y su principal redactor fue el político y escritor Miguel Antonio Caro. Durante ese periodo histórico se conoció como la Regeneración. Esta constitución trajo serios problemas, ya que fue promovida por el Partido Conservador y la constitución solo apoyaba a ellos, generando disgusto entre la gente, formando guerrillas y guerras, dando comienzo a la Guerra de los 1000 días, la cual fue un conflicto armado en Colombia disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, dando paso a masacres de liberales y conservadores, dejando un gran atraso económico y político para el país, ya que si un presidente conservador hace algo en 4 años, el presidente liberal lo quitaba, dejando sin apoyo departamentos como Panamá y dejando secuelas de la guerra durante muchos años. Esto dio paso a la separación de Panamá en Colombia, la cual fue un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1903, después de la Guerra de los 1000 días, y que desencadenó la proclamación de la República de Panamá. Esta se dio gracias a que en la Guerra de los 1000 días no se daba apoyo a los departamentos como era Panamá, la cual era federalista y liberal, la cual generaron desacuerdos y disgustos donde querían separarse. Esto lo aprovechó Estados Unidos, la cual le ayudó a separarse solo para adueñarse del canal de Panamá, y esto dejó grandes problemas económicos agropecuarios, tanto Panamá como para Colombia, y dio paso a la separación del oeste. Welcome to this tour of Colombia. Today we will talk about of the Republic of Colombia. Everything began with the Constitution of 1886. The political constitution of Colombia of 1886 was the national political charter, the government, the legal system of Colombia from the end of the 19th century. Of the end of the 20th century, when it was repaired by 1991 Constitution, it was promoted by Rafael Núñez, who was the president of the Republic, and its main editor was the political and writer Miguel Antonio Caro. During the historical period known as the Regeneration, this constitution brought serious problems since it was promoted by the Conservative Party, and the constitution only supported them, generating disgust among the people, forming guerrillas and war, beginning the Thousand-Day War. That was a war and armed conflict in Colombia disputed between 17 October 1899 and November 21 in 1902. Giving way to massacres between liberals and conservatives, and leaving a great economic and political backburners of the country. Science, if the conservative president did something in 4 years, the liberal president would remove it, leaving without support the departments like Panama, and leaving after that of the war of many years. The separation of Panama from Colombia was an event that occurred on November 3 in 1993 after the Thousand-Day War, and the proclamation of the Republic of Panama. This day, that thanks to the fact that in the Thousand-Day the departments were not supported, and that Panama was federalist and liberal, the general disagreements and not supported, and the Panama not supported generated to separation, which the United States took advantage of this, which helped them
to separate only to become owners of the Panama Canal from recording agricultural economics problems allow the separate from the winds. Thanks. Hola profe, yo soy Brian Celi y hoy vengo a mostrarte los personajes principales y lo que pasó culturalmente en la República de Colombia. Algunos de los personajes principales fueron José Ignacio de Márquez, Rafael Reyes, Rafael Núñez, Miguel Antonio Caro, Alfonso López Pumarejo, José Manuel Marroquín y Manuel Antonio San Clemente. Lo que pasó culturalmente en la Guerra de los 1000 días fue un conflicto civil de Colombia disputado entre el 17 de octubre de 1899 y el 21 de noviembre de 1902, por inconformidades antipolíticas y resultados anteriores de la política de la regeneración apoyada por el Partido Nacional. Políticos liberales y conservadores rechazaron medidas que consideraban exageradas por parte del gobierno. Además, radicales del Partido Liberal buscaban formas de llegar al gobierno y otorgar cambios, pero nacionalistas que tenían el gobierno en sus manos disponían de estrategias a favor que podían restringir otros políticos de otros partidos y alejarnos del gobierno. Durante el siglo XIX se vivió un clima de exclusión política que desencadenó 9 guerras de carácter nacional. Entre ellas están la Guerra de 1930. El gobierno del Partido Nacional, en cabeza del presidente Manuel Antonio San Clemente, fue derrotado el 31 de julio de 1900 por José Manuel Marroquín Ricaurte, representante del Partido Conservador, en alianza con el liberal Aquileo Parra. A partir de entonces, y a pesar de dicha alianza, la guerra continuaría entre liberales y conservadores históricos. Esta guerra se caracterizó por un enfrentamiento irregular entre el ejército gubernamental bien organizado y un ejército de guerrillas liberales mal entrenado y anarquístico. El conflicto tuvo como resultado la devastación económica de la nación, más de 100.000 muertos, la desaparición del Partido Nacional y el estado en que quedó el país tras el conflicto. Las consecuencias sociales que pronto dieron pie para la posterior separación de Panamá. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Martínez Roa, del curso octavo I. Vengo a presentar la República de Colombia. Entonces, voy a comenzar. Lo que es cambio de territorios y una característica, un dato curioso. Bueno, en Colombia en el año 1905, en esta época el país profundizó su división administrativa, empezando a desmembrar los grandes departamentos creados en 1886. Entre las muchas razones de este cambio se encuentra la devastación económica y social provocada por la Guerra de los 1000 días y la separación de Panamá de Colombia en 1903. Los departamentos y territorios creados en esta época son los siguientes: Atlántico, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Galán, Huila, Magdalena, Nariño, Quesada, Santander, Tolima, Tundama, Distrito Capital de Bogotá, Alto Caquetá, La Guajira, Meta, Putumayo. En este mapa se muestran las capitales de las entidades territoriales que componían en el país en el año 1905. Los municipios son los que tenían en el país año 1905. Las fronteras nacionales están trazadas en base al Uti Possidetis Iure de 1810, según una interpretación que se adoptó a partir de 1840, por lo cual pueden existir solo o excepción o incongruencias con la interpretación de Uti Possid de los países vecinos a Colombia. La excepción es la frontera con Venezuela, que ha sido trazada por un laudo en 1890, y la de Panamá, que se separó en 1903. Las fronteras subnacionales están
trazadas según los datos del censo de 1905, varias leyes dictaminadas en aquel año y algunos mapas de principios del siglo XX, por lo cual estas son aproximadamente y no son exactas en muchas de sus partes. Voy a hablar de la separación de Panamá de Colombia. Fue un hecho ocurrido el 3 de noviembre de 1903, después de la Guerra de los Mil Días, y se desencadenó en la proclamación de la República de Panamá. El Istmo de Panamá fue parte integral de todas las formas de organización política y territorial que tuvo la República de Colombia desde 1821 hasta 1903, con alrededor de 17 intentos de sucesión y 4 separaciones consumadas durante el siglo XV. Para la historiografía panameña, la proclamación de la República de Panamá fue el resultado de un proceso nacionalista y autonomista que se vino construyendo desde finales del siglo XVIII. Tuvo coincidencias para materializarse durante la coyuntura general por la pretensión del gobierno de los Estados Unidos de retomar las obras de construcción del Canal de Panamá y concluyó con la separación definitiva de Panamá y de Colombia. En cambio, para la historiografía colombiana, la secesión de Panamá constituye un atentado contra la integridad político-territorial de Colombia, que fue ideado por los Estados Unidos en asociación con la oligarquía liberal ismeña de la época. Un dato curioso, que un Estado unitario administrador en el aspecto social y económico sumamente confesional considera la fe católica como religión oficial, estableció el periodo presidencial en 6 años y reemplazó el sistema federal al haber establecido al departamento con la forma de administración territorial del país. Voy a hablar en la parte inglesa. Borders in Colombia. Fronteras en Colombia. Colombia is located in the northwest corner of South America, confined between the North Amazon jungle and the Atlantic and Pacific Ocean, and is also crossed by the Great Andes mountain range. Due to this conformity of the territory, it has both natural or political limits. As complemented to this last definition are the so-called borders. The country exercises its sovereignty with the territory composed by them. Colombia of land border and additional has marine borders in Caribbean Sea and Pacific Ocean. Its continental territory con 5 countries: Venezuela and Brazil to the east, Ecuador and Peru to the south, and Panama to the northwest. The maritime limits are littered with Nicaragua, Costa Rica, Dominican Republic, Haiti, Honduras, Panama, Venezuela, and Jamaica for the Caribbean. Ecuador, Panamá and Costa Rica of the Pacific. Esto es todo, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Martínez Roa, del curso octavo I. Vengo a presentar la República de Colombia. Entonces, voy a comenzar. Lo que es cambio de territorios y una característica, un dato curioso. Bueno, en Colombia en el año 1905, en esta época el país profundizó su división administrativa, empezando a desmembrar los grandes departamentos creados en 1886. Entre las muchas razones de este cambio se encuentra la devastación económica y social provocada por la Guerra de los Mil Días y la separación de Panamá de Colombia en 1903. Los departamentos y territorios creados en esta época son los siguientes: Atlántico, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Galán, Huila, Magdalena, Nariño, Quesada, Santander, Tolima, Tundama, Distrito Capital de Bogotá, Alto Caquetá, La Guajira, Meta, Putumayo. En este mapa se muestran las capitales de las entidades territoriales que componían en el país en el año 1905. Los municipios son los que tenían en el país año 1905. Las fronteras nacionales están trazadas en base al Uti, Posidetis y Ure,
de 1810, según una interpretación que se adoptó a partir de 1840, por lo cual pueden existir solo o excepción o incongruencias con la interpretación de útil posible de los países vecinos a Colombia. La excepción es la frontera con Venezuela, que ha sido trazada por un laudo